Sean todos bienvenidos a nuevamente una nueva conexión. Shabbat Shalom para todos. Ya sábado, como siempre, retomamos las clases de espiritualidad, de, de la porción semanal de la Torá, ¿cierto? De las enseñanzas de Dios, ¿cierto? Que Dios le dio al pueblo de Israel, comienzo, ¿cierto? De los albores, como se le llama, de la creación, enseñanzas que nosotros, eh, por privilegio, las tenemos. Incluso hay enseñanzas que nos hablan antes de que Adán tomara forma física en esta tierra. Enseñanzas espirituales muy profundas, muchas veces contamos con 4 niveles de interpretación de la palabra de Dios, como se le llama, que muchas veces lo hemos explicado y por lo general siempre no nos quedamos con lo literal, por lo que, por lo que, por lo que está escrito solamente por encima, sino que eso es como una cáscara, esto siempre lo hemos dicho, una clipada, y para poder llegar a la esencia de lo que está escrito, retiramos la cáscara y vamos traspasando capas para llegar a la esencia pura de lo que es el significado de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, esta semana, Parashat Shemini, ¿cierto? Que significa octavo, aludiendo cuando Dios le dice a Moisés, y en el octavo día, ¿cierto? Le pedirá a los sacerdotes, vamos a leer un poquito más después en la Torá. Vamos a proyectar también lo primero está dando las bases, por ejemplo, Shemini está en Vayikra, que es Levítico. La traducción correcta, o sea, el nombre correcto es Vayikra, la traducción Levítico, como explicamos en dos parashas atrás, mal traducido como Levítico, pero ya explicamos lo que es Vayikra. Está en el capítulo 9 desde el versículo 1 hasta el capítulo 11 hasta el versículo 47. Todo eso es lo que se estudia esta semana. Entonces vamos a ir viendo lo que vamos a hablar esta semana, ¿cierto? Vamos a ver un poco. Esta es una Torá, o sea, una porción que es muy particular, tiene varias cosas. Aquí, como les decía, el mandato de Dios para los sacerdotes. Cabe recalcar que en estas porciones de Vayikra habla mucho del servicio de los sacerdotes, los Kohanim. Eh, y hay que ver que en una parte dice Dios que nosotros tengamos que llegar a ser pueblo de sacerdotes. Ah, no que andamos con esos turbantes, con esas vestimentas, sino que cada una de las vestimentas y consagraciones y muchos eh, mandamientos, como se le llama, preceptos, estos son alusivos a nuestro diario vivir, nuestra vida, ¿no? Como persona. Eh, entonces, un sacerdote se viste del ropaje en sus actos. Y como lo decía, la presentación el- lo voy a volver a compartir para que el, dice estar por encima de la fisicalidad. O sea, estamos claros que estamos en un plano físico, todo lo que vemos es físico, se mueve, tiene movimiento, aunque usted tenga una silla o una mesa, a usted no lo nota, pero todo está en movimiento, todas las cosas vibran. Entonces, a veces somos presas o somos dominados por la fisicalidad, por las cosas que se mueven.
Pero en esta porción vamos a un poco explicar qué es lo que significa estar por encima, ¿cierto? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Que en 7 días, el séptimo descansó. Supuestamente Dios no tendría por qué cansarse. Aparte que Dios podría haber creado todo en un chasquido, pero dice que fueron 7 días. O sea, 7 días no podría haberse demorado, como les digo, él podría haber hecho todo al instante, sino que 7 días más que nada alude a, a dimensiones, a emanaciones, a procesos de que tiene que tener el ser humano. Se habla de 7. Y octavo, obviamente, está después del 7, aludiendo que en las 7 eh, sefirot, como le llamamos del árbol de la vida, que están contenidas por debajo de la tríada mayor, que son Keter, Binah y Jochma. Son esas 7 dimensiones que están muy relacionadas con nosotros, con nuestras emociones, con nuestras formas inestables de vivir, o sea, como las aguas que están en constante movimiento. Siempre las emociones en nosotros no son fijas. A veces estamos tristes, a veces estamos alegres, a veces repartimos amor, a veces no. Entonces muchas cosas, al dominar todo este tipo, estas 7, por eso le dice a los sacerdotes, al octavo día, después de las 7, que tienes que consagrar, ¿cierto? Porque tú al dominar, al controlar estas 7 emociones, puedes estar por encima de la fisicalidad. Por encima quiere decir no que andes volando, sino que una elevación de que tu mayor importancia o tu mayor objetivo siempre va a ser por encima, en el octavo. Por eso es que el octavo, y mucha gente lo nota y lo ha visto, siempre ven como el 8, ¿cierto? De costado, o sea, horizontal, porque el 8 siempre se hace dos cosas que están vertical, pero el 8 es como, por eso le llaman el infinito, porque estando en esa octava, que es Malkut, ¿cierto? La parte central de la columna del árbol de la vida, las 3 columnas, ¿cierto? Equilibrar el derecho con el izquierdo, estar en equilibrio te lleva por encima de la fisicalidad. Estás dominando eh, esas 7 sefirot, emanaciones, como lo quieras llamar, emocionales. Entonces, más que nada de eso hablamos, de lo que más trata de una de las interpretaciones que se le da a esta porción. Entonces le llamé están por encima de la fisicalidad o andar por encima de la fisicalidad. ¿Cierto? Ese tiene que ser nuestro andar, nuestro pensamiento en nosotros. Entonces, también en esta porción se habla, una de las principales que siempre se toca es la parte donde Nadab y Abiú, ¿cierto? Los hijos mayores que tenía Aarón, que era el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, ¿cierto? Eh, Hacen fuego extraño, o sea, queman incienso de alguna forma extraña. Siempre se toma como algo negativo, pero en Kabbalah, ¿cierto? Lo que nosotros vemos como la parte superior de todas las interpretaciones, como el alma de toda la Torá, ¿cierto? La Torá, sabe que son los primeros 5 libros, el resto es Tanaj. El- Ellos eran personas que estaban muy elevados y, y en el momento de que quisieron hacer eso, ¿cierto? Hubo una fiesta, bebieron, es lo que habla literalmente en la Torá. eh, Ellos fueron de una forma insuflados, como que fueron adelantados en el tiempo, como que ellos ya estaban listos para la redención. Y de hecho así fue, por eso es que fueron muertos, pero sus almas no.
Y luego vamos a ver más adelante que esas almas volvieron a uno de los otros hermanos más menores, o nieto o sobrino, creo que sobrino era, Pinhas, ¿cierto? Que luego, más adelante, llegó a ser Eliao Hanabi, o sea, Elías, ¿cierto? Y todo eso no sale así específico en la Torá, porque la literalidad de la Torá no lo deja, pero sí en el Zohar, ¿cierto? Que es el libro que de mayor elevación en cuanto a la explicación de lo que es la Torá, sí lo explica de una forma muy detallada, y por eso que nosotros no creemos que, o no predicamos, porque la mayoría de los predicadores cuando hablan de los hijos de Aarón es negativo, que por causa de ese pecado ellos fueron castigados, y siempre va a haber esa tendencia de castigo, siempre va a haber esa tendencia de que le vino el castigo por sus malos actos. Entonces eso es lo que más que nada son de los puntos más importantes en cuanto a esta porción. También habla de la ofrenda, de alguna ofrenda, hay una disputa entre Moisés y Aarón, y así varios temas que, que toca esta porción. O sea, podríamos tener clases, por decir, toda la semana hablando y todavía no nos alcanzaría para, para poder comprender todo lo que, o poder desmenuzar todas las enseñanzas que hay en esta porción Cheminí, que significa octavo. Cheminí es el nombre de esta porción. Cabe recalcar que cada porción tiene más o menos unos 4 a 5 capítulos, ¿cierto? Y fue dada así fue dividida así por un sacerdote, ¿cierto? Un escriba, ¿cómo se le llama? Esdras, ¿cierto? Que el que fue el que dividió para que hubiese en el pueblo de Israel esa constante de estudiar semanal las porciones de la Torá, de los 5 libros de Moisés. Entonces, en el Parashá Shemini, la traducción literal de la denominación de esta sección es octavo, así como el concepto séptimo alude a la naturaleza cíclica como los 7 días de la semana, los 7 años de ciclo sabático, ¿cierto? Siempre el 7, y los 7 ciclos que conforman el jubileo. Concepto octavo, ¿cierto? Alude a la ruptura de la rutina cíclica, de lo que hace en en las 7 emanaciones, ¿cierto? En las 7 sefirot emocionales. Entonces, como que separa lo natural y se rige como metáfora de los valores superiores, ¿cierto? Que trascienden a la naturaleza. Entonces, la implicación es observar las normas de pureza o impureza tratadas en la presente sección, lo que los van a nombrar, y posterior, y lleva a uno a elevarse por sobre lo mundano e incorporar en su ser los valores supremos de lo que es el octavo, Shemini. Entonces, eso es más que nada lo que significa en grandes rasgos lo que es octavo. Entonces, la Torá, en su primera aliada del capítulo 9, el octavo día del proceso de consagración, los sacerdotes comienzan su función. Cabe recalcar también que en esta parashá es como el estreno, preestreno, ¿cierto? Una van premier de una película, algo así, pero era la primera vez que los sacerdotes, ¿cierto? Lo- el sumo sacerdote hacía el oficio de sacrificio. Entonces había que ver, había que probar que funcionara. O sea, todos estaban esperando, al día van a hacer un sacrificio, como que, no sé, repartieron unos volantes para que el día tanto de Yom Kippur eh, comienzan los sacrificios. O sea, va a ser la primera vez, todos expectantes. Y se dice en los comentarios de los sabios que de partida no funcionaba.
hacían sacrificios, hicieron un montón de matanzas de animales y cosas así, de traer animales para el sacrificio, y esto no funcionaba. Esto no funcionaba porque no es que hacer eso sea algo automático por haber puesto un animal al fuego, ¿cierto? Sino que la bendición cayó cuando Moisés y Aarón recordaron, ¿cierto? Que ellos tenían que bendecir al pueblo primeramente. Por eso es que dice que Moisés convocó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos y les dijo: toma para ti un becerro del ganado vacuno para ofrenda y un carnero para ofrenda olá, ofrenda elevada, ¿cierto? Ofrenda quemada, sin defecto, y ofréndalos ante las. Entonces, más que un sacrificio era ofrendar. Y habla al israelita diciendo: toma un chivo para la ofrenda, un becerro y un cordero menores de un año, sin defecto como ofrenda olá, un novillo y un carnero más ofrendas shelamim para sacrificios ante Hashem, tu Dios, y una ofrenda minjá mezclada con aceite, pues Hashem se presentará hoy ante ustedes. Entonces quiere decir que Dios descendería con fuego divino. Ese era el resultado de lo que tenía que suceder cuando funcionara. Que no sería quemar algo y listo, y no hay ningún efecto. Entonces, ese era el indicio de que Dios se presentaría, su presencia, porque no Dios no es algo físico, sino que su presencia, ¿cierto? Su manifestación en, en fuego, como lo habla literal la Torá. Entonces, eso fue lo que le dijo Dios, y ahí oficiaron todo eso, carne, degollaron ciertos animales, y alzaban la sangre, la rociaban, la salpicaban en el altar. Todo eso, todos estos oficios los hacían los sacerdotes, ¿cierto? Con ayuda de los levitas, que todos eran levitas, pero hay que ver que la línea directa de Aarón, ¿cierto? De los Cohen, de los sacerdotes, era un tipo de persona diferente a los otros levitas. No era cualquier persona, sino que toda la línea de descendencia de Aarón eran aptas para ser sacerdotes y sumos sacerdotes respectivamente, porque no todos también eran sumos sacerdotes. Siempre era aquella persona que obtenía ese mérito para hacerlo, porque Nadab y Abiú no alcanzaron a ser sumos sacerdotes por hacer eso, pero sí después lo lograron cuando sus almas se insuflaron en Pinjas, y Pinjas fue el sumo sacerdote que acompañó mucho tiempo al pueblo de Israel en, en esa, en esa, en esa travesía, por decir así, en ese andar con los israelitas. Y el Zohar explica una parte de lo que es octavo en Parashat Shemini, ¿cierto? El Zohar en el folio 37a, ¿cierto? Hay uno de los comentaristas que hace una pregunta o abre una discusión, el, ¿cierto? Que en el Zohar escribieron o tuvieron participación varios sabios, ¿cierto? Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿cierto? El principal, el que le fue dado todo esto, pero el que lo iba escribiendo era el hijo, Eleazar. Y así iban hablando, porque eso es lo que en lo, en lo que acostumbra hacer el pueblo de Israel, ir discutiendo de la Torá, ir hablando de ella. Entonces, eh, Rabbi Eleazar, dice Eleazar, que era el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, abre la enseñanza acerca de este asunto, y para explicarlo, este versículo, al octavo día convocó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, el Levítico 9:1. Se parece que está escrito al octavo día. ¿Qué significa? Una pregunta: ¿qué significa octavo día? ¿A qué emanación cósmica alude? Pues ya habéis dicho que los 7 días de la consagración correspondían a las 7 emanaciones cósmicas del aspecto masculino inferior,
que son las 7, como les decía anteriormente, las 7 sefirot o emanaciones de la emoción, que son llamadas en hebreo Seirampin. Entonces, ¿qué se refiere al octavo día? Y más adelante lo explica y dice, bienaventurados esos sacerdotes que se coronan con la corona del Rey Sagrado. Es decir, bienaventurados esos sacerdotes que reciben la irradiación, de luminosidad, es decir, las facultades cognitivas cósmicas del aspecto masculino inferior de Irampín. O sea que, como les decía, que dominan estas dimensiones. Entonces, el aspecto masculino inferior de Irampín, como les decía, que son 7, incluye únicamente, 6, pero también 7, porque incluye únicamente 6 flancos, pero en determinadas ocasiones se suma la coronilla de la sefirá Yesod y se le considera como una sefirá más del aspecto masculino inferior. Serampín debe considerarse que todas estas están incluidas en este ente cósmico, la sefirá de Binah, que es la séptima, y ella las incluye a todas. Y esto se refiere a lo que está escrito, no os iréis de la entrada de la tienda de reunión durante 7 días. Está aludiendo a todo esto, hasta el día en que haya finalizado vuestros días de consagración. O sea, cuando hayáis dominado estos 7 días, estas 7 emanaciones, pues seréis consagrados en un lapso de 7 días, Levítico 8:33. Entonces, esta expresión literalmente significa colmará vuestras manos y se refiere a Binah, que se denomina 7 días. Y ella dice que os consagrará y llenará vuestras manos, pues de esto depende la consagración. Es decir, estos 6 flancos del aspecto masculino inferior, Seirampín, están enraizados en Binah. Es como el árbol, ¿cierto? El árbol, cuando nosotros vemos un árbol, ¿cierto? Las raíces están puestas en la tierra y los frutos están arriba en el cielo. Ese es el aspecto inferior. Pero cuando tú trasciendes el aspecto superior, te conviertes en un árbol que está enraizado arriba y tus frutos son abajo. Es como todo lo contrario, es como un árbol invertido. Entonces dice, y por eso la congregación de Israel, que es Malhut, todo el plano físico, se denomina Bat-Sheba, que significa poseedora de 7. Y por esta razón se denomina precisamente así. La respuesta es porque está incluida en la irradiación de luminosidad proveniente de otras 6 emanaciones cósmicas del aspecto masculino inferior, Seirampín, y sumadas a su propio grado, completan 7 grados. Por eso se denomina así Bat-Sheba, que significa poseedora de 7. Entonces, ahora bien, esto así porque esta séptima emanación cósmica de Binah completa a los sacerdotes. Y en los 7 días de consagración y en el momento también se completaron las 7 emanaciones denominadas Sefirot del aspecto masculino, que ya lo nombramos, que es Serampín. Entonces, cuando fue ordenado a Aarón ofrecer un becerro por expiación, ¿qué significa esto? ¿Por qué el becerro? ¿Cuál es la razón? Dice, porque el becerro es el hijo de una vaca, que alude al aspecto femenino inferior, el de Malhut, para expiar por todo el pecado de este otro becerro que hizo Aarón, aludiendo al becerro de oro, ¿cierto? Que fue la desconexión, a través del cual pecó contra la vaca, contra su madre, o sea, la sefirá de Malhut, que es la octava sefirá. Eso habla de octavo. Y ella se domina la completitud de la fe de Israel. O sea, la plenitud, la fe en su máximo esplendor. Pues ella completa los 6 flancos del aspecto masculino que se denomina Israel y de ese modo se transforma en 7 grados. Y completando los 7 grados, se completan, dice que a través de esto resulta que un sacerdote está completo con todo. A nosotros igual como sacerdotes.
Pues esto fue rectificado a través del becerro, no el becerro de oro, sino que el becerro ofrecido como ofrenda expiatoria, reparando el daño por el becerro de oro, provocado por Malhut, ¿cierto? Por el pueblo de Israel. Y ya que la sefirá de Malhut es la octava, en correspondencia con ello, el sacerdote debe vestirse con 8 tipos de vestimentas de gloria. Y entonces se completa con todas las coronas, es decir, con las 8 emanaciones que emanan desde Binah hasta Malhut. Qué maravilloso es. Cuando uno lo comprende de esto de emanación, si usted se fija en el árbol de la vida, Binah está arriba en la tríada superior, y desde ahí empieza a emanar por por las demás 6 sefirot, 6, 7, ¿cierto? Combinarse 7, y llega a Malhut, que es la octava. Resulta que el octavo día se refiere a Malhut, que es la octava sefirá a partir de Binah. Y con eso se responde la pregunta que se había planteado al comienzo de esta disertación. O sea, lo que la persona hace en lo bajo debe mostrar que la acción que realiza está orientada en dirección de lo alto, en correspondencia con una rectificación suprema. Y eso es lo que realizó Aarón en acción de los de abajo, es decir, todo el orden de su purificación y vestimenta durante 7 días de consagración, y también el octavo día, cuando ofreció las ofrendas, y esto fue así para que despertara así de ese mismo modo en lo alto, y para que estuviera todo dispuesto de un mismo modo en lo alto como en lo bajo. Todos los mundos son bendecidos, y a raíz de eso las bendiciones se encuentran sobre las manos de los sacerdotes en lo bajo. Y aquí en el octavo día de consagración, el sacerdote, sea Aarón, se completó con todo lo que debía completarse como es debido. Qué maravilloso. O sea, Cheminí, ¿cierto? El Cheminí es como el completar lo que tú tienes que llegar a hacer, lo que debía hacer siempre, como lo era Adán en el principio, Adán Cadmón, ¿cierto? Este proto-hombre que era tan alto, no alto de porte como gigante, ¿cierto? Sino que gigante en su expresión de elevación. Él sobrepasaba todo eso, y él podía hacer cosas que nosotros muchas veces no podemos. Y podríamos llegar a hacer, sí. Entonces, el, en general, eso es lo que se debe hacer. Entonces, siguiendo con las enseñanzas del Rebbe Nachman, ¿cierto? Dice que en el octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces era la inauguración del tabernáculo, del templo móvil que usaban en el desierto, y que tuvo lugar en el comienzo del mes de Nisan, que ya estamos a puerta. Por eso esta porción se lee antes de Nisan. Nisan es es el primer mes judío, ¿cierto? El primer mes cósmico, que, que significa redención, que comienza todo, ¿cierto? Que es un mes de liberación. Por eso este mes, el mes de Pesaj, el mes de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale de la esclavitud de, de Egipto, ¿cierto? Entonces es muy importante esta porción para leerla antes de que comencemos Pesaj, o que cuando comenzamos eh, el mes de Nisan, ¿cierto? El Rosh Chodesh, el cambio de luna, la luna de Nisan, ¿cierto? Entonces, esta fecha es el año nuevo de, lo, de la emanación cósmica, ¿cierto? El comienzo del ciclo del año en el pueblo de Israel. En Rosh Chodesh Nisan, la fecha en que Dios le entrega la autoridad a la humanidad, dice el Rebbe Nachman, Moisés estableció una jerarquía de autoridad, asignándole a Aarón, ¿cierto? Cohen Gadol, sumo sacerdote, y a su familia los ritos del sacerdocio. Para ello llamó a los otros líderes
El tabernáculo revela la gloria de Dios y cuando esa gloria se revela, todos los líderes vienen a reclamar su parte en ella. Likutei Moharán, en el libro 1, en el folio 70, es muy maravilloso porque todos tocamos parte y dirían, pero tú no provienes del linaje de Aarón, pero ese es un linaje espiritual, ¿cierto? Todos nosotros, como con el deseo de adhesión con el Creador, tocamos su parte, tocamos parte, dice que vienen a reclamar su parte en ella, porque también de alguna forma lideramos también, porque dice todos los líderes, pero ya usted impartiendo, enseñando su familia, a los amigos, a los vecinos, parte de la Torá, usted está liderando esa emanación eh, de, de secretos del cielo, ¿cierto? A las personas que usted se les da la oportunidad de hacerlo, porque uno quisiera llegar a todo, por eso hacemos estas clases también, pero a veces no se puede, pero de a poco vamos. Va a llegar un día que todos van a conocer esto y todos van a caer en cuenta, como se dice, que estaban muy equivocados de lo como lo venían enseñando, como las religiones distorsionaron todo tipo de enseñanza espiritual, a veces algunos a propósito, otros por negligencia, otros por ignorancia, pero lo importante es que nosotros tenemos esto y lo estamos difundiendo y estamos en la época de que se está maxificando todo esto, y entonces, ya queda un poco, entonces vamos a ir llenando esto de conocimiento, como lo dice un profeta más adelante. Entonces la frase en el octavo día también se utiliza en referencia también al precepto de la milá, que es la circuncisión. Recuerden que al octavo día un niño de nacido, ¿cierto? Se iba a circuncidar. También es como un cambio de lo que, de sacar esa cáscara de esa cliponoga, ¿cierto? Y después ser un servidor eh, con pensamientos de Israel, como lo es Israel Rosh Lee, ¿cierto? Con cerebro de Israel. Entonces, no Israel físico, o sea, siempre cuando hablamos, yo hablo, o cuando alguien enseña de Israel, no me estoy refiriendo al pueblo que está en guerra hoy en día, aunque también debemos orar por ello y todo eso, pero más que nada Israel es un concepto espiritual de personas, de tipo de almas que desean ir trascender más allá, dar por encima de la fisicalidad, de que pueda dominar estos 7 aspectos inestables que muchas veces tenemos. Entonces, esas personas que, que dominan todo eso no son fáciles de quebrantar o de dominar, de dejarse dominar por otras situaciones. Entonces, es importante esta porción de, de poder comprenderla de esa forma, porque debemos eh, estar por encima de todas estas situaciones. Entonces, eh, esa es la enseñanza del día de hoy, una enseñanza que nos habla de trascender, de sobrepasar, de estar por encima, de como el pueblo de Israel, la palabra Pesach significa saltear. ¿Por qué? Porque ellos al consagrarse como Israel, al pintar sus puertas, sus dinteles con esa sangre, que también es un símbolo, el ángel de la muerte cuando pasó, o Dios mismo, salteó al Israel, no al pueblo, sino que al alma que prefirió salir de la esclavitud, que quería salir de esa esclavitud. Aunque después más adelante reclamaban y todo eso, porque la fisicalidad se pega, se te adhiere, Egipto se te adhiere, es difícil de sacarla, difícil sacar a Egipto de nosotros. Entonces, de esta forma, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, salteaba, sobrepasaba todo esto. Entonces, muy hermosa el significado de lo que es Shemini, octavo, dar por encima. Así que si alguien tiene algo que decir, aquí vemos poco, pero después mucha gente lo va a ver. Pero si alguien tiene que decir,
tiene 1 minuto. Gracias por la porción, Miguel. Baruch Hashem, muy, muy hermosa. Gracias a ti por estar. Bendiciones para ti, Amabel, igual por acompañarnos y seas bendecida donde estés. Permiso, Shalom, Shabbat Shalom a todos. Me gustó y siempre he pensado en el 8, que es el infinito, ¿ve? Y para mí, ok, Miguel y Jacob, que estamos aquí, para mí representa pues ya ese momento de descanso eterno. Descanso, para mí representa ya como un descanso eterno. El descanso eterno es lo máximo. Pienso que el descanso eterno pues es el clima de todo. Y es bien interesante